Queridos hermanos, así como la Cuaresma, el primer domingo y el segundo domingo tienen un tema fijo, que es las tentaciones de Jesús en el huerto, y por otro lado el tema de la transfiguración, así este cuarto domingo del Adviento nosotros también tenemos un misterio. Podría ser cuarto domingo del Adviento o domingo de la Anunciación por el Evangelio. Y además, si escucharon atentamente, la oración colecta de la misa es la oración del Ángelus. Estos textos nos quieren preparar inmediatamente para la Navidad. Lo que sucede es que en el Evangelio de Lucas el tema está presentado, el tema del Evangelio está presentado como un gran camino de Jesús a Jerusalén. No solamente el camino topográfico que sí sucedió, el camino real, pasar por los caminos, predicar, visitar las ciudades, sino también que es un camino teológico, también que nos podríamos remontar al Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, a la figura del arca que es trasladada, el arca que camina con el pueblo, que contiene la Shekinah, la presencia de Dios. Y hay un texto en el segundo libro de Samuel donde el rey David va a la casa de uno y danza en el arca. Y eso de alguna manera está presente como antecedente del Antiguo Testamento que se realiza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de la visitación. Otra vez, el camino. Nosotros somos seres que estamos constantemente en devenir, estamos sucediendo. Siempre estamos caminando, estamos avanzando en el tiempo, en la historia, en la vida, aunque estemos quietos. Y María, esta jovencísima hebrea que estaba inmaculada, como la hemos celebrado también en este tiempo de Adviento, aún todavía seguramente, como dice el mismo evangelista, meditando, rumiando todas las cosas que le habían pasado, tiene ese movimiento de salir al encuentro del otro, en este caso al encuentro de su prima, anciana para la época, que estaba embarazada. Entonces, los 3 primeros meses del embarazo de María se la pasa ayudando precisamente a su prima que estaba en el embarazo y que va caminando, se pone deprisa, dice el Evangelio, sin perder el tiempo, sin demora, se pone deprisa para encontrarse y para socorrer a su prima Isabel. Y entonces también, otra vez, del hecho histórico de la Virgen que va por caminos peligrosos, caminos sinuosos, como eran las montañas de Samaria, en muchos recovecos se escondían asaltantes, y la Virgen no teme eso, sino que la mueve precisamente esa buena noticia que recibió ella. Y entonces también los padres ven, y los teólogos, en esta figura, en esta historia topográfica de la Virgen caminando, Dios que visita a su pueblo. Y por tanto, María es la verdadera arca de la alianza donde está la presencia de Dios. Y este relato que estoy evocando del segundo libro de Samuel se realiza de una manera muy clara, porque cuando se encuentran las dos mujeres nos damos cuenta que el protagonista real, aunque oculto a la escena, ¿quién es? Jesús. El protagonista real es Jesús. Por eso dice Isabel, el niño saltó, podríamos decir danzó como David de alegría en mi seno. Feliz de ti, la primera bienaventuranza del Evangelio, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Por eso esta liturgia del cuarto domingo también nos recuerdan esta presencia de Dios. Una presencia, fíjense ustedes, y con esto termino, que nace en un rincón del mundo, en la Galilea, una provincia del norte. Los que eran de la Judea, de la zona cero, podríamos decir, eran más paquetes, esta gente de Judea era más culta. En cambio los galileos, como vivían muchos paganos, eran sospechosos, no sabían si estaban muy puros para el culto y eran despreciados. Y Dios elige a esta jovencísima hija de Sión, hija de Israel, que vive precisamente en esa Galilea. Y Jesús se encarna, y esta mujer, con el Verbo encarnado que viene a visitar a su pueblo, va a socorrer
casi ocultamente a atender a su prima. Y ese Jesús va a tener que nacer también fuera, ni siquiera en una casa para él. Y va a tener que vivir, como él mismo dice, quiere seguirme, mirá que no tengo, los pájaros del cielo tienen nido, pero yo no tengo dónde apoyar la cabeza. Y cuando muere tiene que ir a un sepulcro prestado. Jesús viene como la encarnación de Dios a visitar a su pueblo y viene en la, podríamos decir con términos un poquitín modernos, en la inseguridad y en la vulnerabilidad. Solamente cuando nosotros aceptamos como Cristo la inseguridad mundana, humana, la vulnerabilidad, entonces posibilitamos que Dios visite y redima, salve a su pueblo, desde este pequeño rincón del mundo a todo el mundo. La universalidad, la generosidad de la salvación que viene en lo pequeño precisamente para redimir a lo pequeño. Vamos a encomendarnos en estos últimos días previos a la Navidad, a la Santísima Virgen, que ella nos acompañe también en el camino y ojalá que nosotros sin demora tratemos de abrir nuestra vida, de resolver los temas que tenemos que resolver y sobre todo de aprender a confiar en la sencillez, aprender a confiar que Dios viene no de una manera portentosa para anular nuestra libertad, porque si Dios, imagínense que se abra el techo y viaje Dios en toda su Shekinah, en toda su gloria. No nos deja opción, tenemos que creer, salvo que seamos unos necios de atar, pero si no tenemos que creer obligatoriamente. Sin embargo, nosotros tenemos en Emmanuel, la gran profecía que campea en el tiempo del Adviento. Una virgen concebirá, una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Pero un Dios que nos salva desde dentro, endógenamente, no desde fuera, exógenamente. Y por lo tanto, entonces tenemos que nosotros también encarnar la fe y comprometer toda nuestra vida, educar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra psicología, digamos hasta nuestro inconsciente, para que de verdad, con fragilidades, con imperfecciones, podamos de verdad vivir el Evangelio de Dios que nos ha visitado. Pedimos en esta Eucaristía de domingo por todas nuestras necesidades, por todas nuestras intenciones y preparemos nuestra Navidad bien, con las figuras externas, el pesebre, el arbolito, como el abeto que tan tradicionalmente ponen, por ejemplo, en Plaza de San Pedro. Y no perdamos tiempo si es pagano, si no es pagano. Si vos te abrís tu vida a Cristo, la Navidad tiene su sentido. Ahora, si la Navidad es solamente un cúmulo de emociones, de nostalgia, de chácharas que uno extraña porque ya no las tiene más, porque hay gente que no está, porque estoy muy achacado, porque no me puedo encontrar con este o con aquel. Si la Navidad es solamente eso, obviamente que será lo que te dé en el momento. Pero si la Navidad es la historia real de que Dios caminó y camina entre nosotros, entonces la Navidad es feliz y la Navidad tiene un sentido y vale la pena celebrarla. Que así sea.